Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Javier Iriarty y estamos nuevamente en una clase más de este diplomado en Ciencias de la Comunicación orientada al periodismo digital. Una capacitación, un diplomado que te brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para que puedas profesionalizarte, para que puedas capacitarte en distintas áreas. Bueno, es un placer, como dije anteriormente, estar con ustedes. Hoy vamos a culminar con el módulo número 3. Ya esta es la clase número 8. Recordemos el título de este módulo, que es Géneros periodísticos y redacción periodística en el ámbito digital. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase anterior para que podamos traer a memoria aquellas cuestiones que eran importantes a tener en cuenta para poder darle un cierre a este módulo, ¿sí? Habíamos visto entonces en la clase número 7 temas relacionados con la redacción periodística para medios digitales. Recordemos entonces que los medios digitales requieren que la redacción, si bien obviamente lleve algunos estándares propios de lo que es la redacción, tales como cuestiones sintácticas, morfológicas, semánticas, que son esenciales y que también en este caso se deben tener en cuenta en el periodismo gráfico, es importante tener en cuenta que el periodismo digital tiene la característica de adecuarse a un formato distinto que es la web a través de la red de Internet. Si bien, como decía anteriormente, tenemos que seguir una estructura determinada que no sale, digamos, de los cánones de coherencia de la redacción para el periódico impreso, tenemos que también tener en cuenta que para la redacción en lo que respecta a redes sociales o blogs y páginas, vamos a seguir la misma línea, pero sin dejar de lado que estamos escribiendo para la red. Entonces, siempre recordar y tener en cuenta esos detalles, comentar también que habíamos visto acerca de las características que justamente tienen los medios digitales, habíamos en algún momento comentado acerca de la hipertextualidad, que para hacer memoria tiene que ver con la posibilidad de que nuestra propia página, nuestro blog, o que en todo caso nuestro espacio virtual, nuestra red social, permita la posibilidad de incorporar enlaces o links también conocidos que te van a llevar a otras páginas para poder usarlas como apoyatura a la información que en este caso nosotros estamos brindando, ¿sí? Supongamos entonces que si estamos hablando de un tema determinado o estamos citando algún hecho importante de algún periodista, de algún presidente, de alguna figura pública, lo que podemos hacer es agregar un link que en este caso nos va a llevar a una página que nos va a permitir, por ejemplo, conocer la biografía de este personaje, ¿sí? Entonces, hablamos de hipertextualidad a la posibilidad de agregar estos links que en la mayoría de los casos los podemos encontrar subrayados, los encontramos también con cursiva o lo encontramos con un color distinto al texto que estamos utilizando, por ejemplo, un color azul. También habíamos hablado acerca de la multimedialidad, ¿no? Esta posibilidad de que los medios de comunicación actual, los medios de redes sociales, páginas web, blogs, te permiten que no solamente puedas publicar texto, sino que también puedas incorporar imágenes, puedas incorporar audios a través de podcasts, por ejemplo, si quisiéramos, y también nos da la posibilidad de también incorporar producciones audiovisuales. Supongamos que queremos agregar un video, lo podemos hacer sin ningún inconveniente, o supongamos que quisiéramos agregar a nuestra página un video de YouTube, lo podemos hacer a través de el link adecuado para que en este caso podamos tener una información que sea mucho más amplia o que tenga una apoyatura con respecto a la información que estamos brindando. Lo que sí es importante tener en cuenta que estamos en una era en donde llama la atención todo lo que es audiovisual,
la cuestión esta de poder escuchar y a la vez poder percibir a través de nuestros sentidos, a través de la vista, videos, imágenes, todo eso va a permitir y va a llamar la atención de los espectadores con respecto a una nota determinada. También habíamos visto otra de las características de estos medios que tenía que ver justamente con la interactividad. Sabemos que hoy por hoy estamos básicamente más que comunicados, podríamos decir, pero a la vez es como que estamos demasiado comunicados que a veces nos falta un poco de comunicación, ¿no? Y eso pasa a veces en las cuestiones interpersonales cara a cara, quizás estamos con algún amigo, con algún familiar, con nuestra pareja, y estamos más metidos en las redes sociales y no le damos mucha importancia a lo que el otro quizás nos quiere decir. Pero cuando hablamos de interactividad en los medios de comunicación digitales, estamos hablando a esa posibilidad que nos brindan estos medios de poder comunicarnos básicamente en tiempo real con otro, ¿no? Es decir, yo lo que puedo hacer en este preciso momento, subir un video o una imagen sobre alguna acción que esté realizando o de pronto de algún lugar que estoy conociendo, lo subo automáticamente a alguna de las redes sociales que en este caso tengo y en este caso los espectadores van a tener la posibilidad de comentar automáticamente sobre esa imagen, sobre ese video, ¿sí? Si estoy, por ejemplo, exponiendo un hecho delictivo en este preciso momento, la gente puede, sin ningún inconveniente, interactuar con nosotros, opinar sobre la nota, ¿sí? Y así dejar su punto de vista, que es, por cierto, es muy importante para los medios digitales, puesto que los medios digitales recopilan también esa información para ver cuáles son los hechos o sucesos o cuáles son las temáticas que están importando son importantes o están importando en este momento, ¿no? Habíamos también hablado acerca de los paradigmas. ¿Qué eran los paradigmas? A ver, pensemos un poquito. Bueno, habíamos visto a un autor eh, que en este caso es muy representativo, eh, que él mencionaba justamente acerca de la cuestión del paradigma y del quiebre del paradigma, ¿no? Estamos hablando de aquellas concepciones, aquellos pensamientos, aquellas ideas que nosotros tenemos o con las que venimos cargados sobre un tema determinado, sobre una idea social, sobre un imaginario social, si se quiere, y que tiene que ver justamente con cuestiones reales de la vida, ¿no? Por ejemplo, un paradigma podría ser pensar en la Tierra como el centro del universo, como la Tierra estática, que los planetas y el Sol y la Luna dan vueltas sobre él, ¿no? Que en algún momento se creía justamente esto, eh, pasar a una idea totalmente distinta, pensar en esto de que, en esta concepción de que no es la Tierra el centro del universo, sino que es el Sol, y que nosotros como planeta damos vuelta alrededor del Sol para completar todo un ciclo que en este caso va a tardar 365 días y que van a formar un año, ¿no? Entonces, el paradigma es ese, ¿no? Es esa idea que nosotros tenemos formada sobre una información determinada. Hablamos justamente acerca de la ruptura de paradigma que tiene que ver con esta idea de cambiar esa idea, de modificar nuestro pensamiento a través de la praxis, a través de conocer, de comprender, ¿no? Y eso es importante porque en la actualidad sucede que hay grandes cambios de paradigma en la comunicación, en el mismo trabajo periodístico. Por ejemplo, antes, para redactar en un diario, nosotros lo que se hacía comúnmente, básicamente la humanidad lo que hacía era imprimir una información que en este caso, en la mayoría de los periódicos, no podía salir una segunda parte, si se quiere, sino hasta el próximo día que se volvía, en este caso, a imprimir el diario, ¿no? Pero en el caso de estas nuevas concepciones de los medios digitales, podríamos decir que gracias a la tecnología
este tipo de situaciones no ocurren, puesto que uno puede modificar, si quiere así, una página web, o en todo caso sacar una segunda nota sobre una primera nota, ¿no? Y así vamos cambiando de información conforme a los acontecimientos que en este caso se realizan en nuestra realidad. Entonces, hay grandes cambios, hay grandes rupturas de paradigmas que exponen a una comunicación quizás, si quisiéramos decirlo de esta manera, lineal, a una comunicación mucho más amplia, en donde casi todos estamos comunicados a través de los distintos dispositivos por medio de la red de Internet. Habíamos también comentado algunos aspectos que tienen que ver con cuestiones negativas sobre los medios digitales. Por ejemplo, recordemos uno, esto de cansarnos cuando leemos, por ejemplo, una nota, dejarla a medias, no concretarla, no llegar al final de la redacción de esa nota porque de pronto quizás es muy extensa o porque quizás nos dejó de interesar, quizás la fuente es muy pequeña y no ayuda a la visual, ¿no? Entonces son algunos detalles, algunas cuestiones negativas que en este caso se presentan a la hora de leer algunos artículos de noticias, periodísticos, científicos, etc. Así como este, obviamente hay un montón de cuestiones negativas que justamente los soportes digitales acarrean, pero nos vamos a quedar con la idea de que son más los aspectos positivos que tenemos para, en este caso, utilizarlos en la profesión del periodismo, que sin dudas hoy por hoy la red de Internet y estos soportes tecnológicos permiten justamente que el periodismo tenga un campo mucho más amplio que la misma televisión, la radio e inclusive la misma prensa, ¿no? Habíamos comentado acerca del 8-track, ¿sí? Esta idea de pensar en cómo leemos una nota periodística a través de un diario, cómo la escaneamos con nuestra visual en una página de internet. Y habíamos dicho en una primera instancia que hacemos una especie de F, vamos desde la parte superior derecha, volvemos a la parte izquierda, de ahí bajamos y hacemos esa pequeña, hacemos ese pequeño escaneo con nuestra visual para ver qué es lo que nos va a interesar acerca de esa nota determinada. También habíamos hablado de una lectura en E, ¿sí? Una lectura en L, L invertida, en donde vemos quizás en una primera impresión lo que está abajo y después de ahí vamos subiendo, ¿no? Obviamente siempre desde la derecha hacia arriba, desde la derecha inferior hacia la derecha superior. Fíjense que nosotros cuando abrimos una revista o simplemente leemos un diario, estamos hablando de formatos impresos, básicamente damos vuelta a la página y lo que primero viene a nuestra visual es la página derecha, ¿no? Esto de ver qué hay en la derecha para después correr nuestra visual hacia la izquierda. Y es por ello que también en la mayoría de los medios gráficos, justamente las publicidades están en las páginas de la derecha, porque es, según un estudio, donde se sitúa nuestra visual en primera instancia, ¿no? Entonces, el recorrido que hace nuestra visual con respecto a los formatos y también estuvimos hablando acerca de algunos consejos básicos para escribir. Recordemos, por ejemplo, el tema de los titulares, que los titulares no sean tan extensos, que los párrafos tengan una cierta cantidad de caracteres para, en este caso, no aburrir. Si se quiere agregar una volanta, una bajada, que en este caso nos va a contextualizar un poquito más acerca de la nota, pero tener en cuenta que el titular va a ser básicamente el centro de lo que va a ser la noticia, ¿no? Esta noticia que nos va a comentar sobre un suceso determinado, sobre algún hecho importante y que siempre tenemos que tener en cuenta y no perder de vista que la información más relevante siempre va a estar desde el comienzo hasta la mitad del texto. Después, lo último, podríamos decir que tenemos datos que podrían ser como apoyatura a toda la información. Bien,
Entonces, entramos a la clase número 8 de este módulo 3. Vamos a seguir hablando justamente de estos temas que son de importancia para que vos puedas entender algunos detalles que tienen que ver justamente con la cuestión de redacción, cómo enfocar o encarar una noticia, cómo realizar una crónica, cómo encarar una entrevista en caso que en algún momento te toque realizarla o que te toque justamente transcribirla a un formato gráfico o un formato digital. Es importante, como para iniciar como primera instancia, tener en cuenta dos términos que tienen que ver con la objetividad y la subjetividad. Mucho se habla acerca de ello, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de objetividad, de subjetividad en diferentes ámbitos? Bueno, desde la concepción de la objetividad, nos referimos a la capacidad de presentar información de manera imparcial, basada en hechos verificables y evidencias que son correctas. En el contexto del periodismo, implica reportar los eventos y situaciones de manera neutral, sin influencias personales, opiniones, prejuicios. ¿Sí? Recordemos que nosotros, los seres humanos, estamos súper cargados de prejuicios y que a la vez hacemos constantemente apreciaciones porque ya es parte de nuestra naturaleza. En el caso de la objetividad, esto tiene que quedar totalmente afuera, ¿sí? Porque estamos hablando de una profesión que tiene que ser lo más neutra posible. En lo que respecta, por ejemplo, a la ciencia, la objetividad implica que los resultados y conclusiones deben ser verificables y reproducibles por otros investigadores bajo las mismas condiciones. Es decir, si yo estoy publicando o yo estoy mencionando sobre algo, que esto tenga un respaldo, ¿no? No es que yo creo, yo imagino, yo intuyo que va a suceder o que sucedió tal situación, ¿no? Tenemos que ir básicamente con hechos concretos que nos van a permitir básicamente tener un respaldo y una apoyatura sobre lo que estoy diciendo. Entonces, la objetividad básicamente lo que busca es minimizar o eliminar la influencia de los sentimientos personales, ¿no? Por más que, supongamos, no sé, fuimos al concierto de un cantante muy conocido y somos los reporteros, los periodistas que en este caso estamos dando el cierre justamente de ese recital, emitir algunas opiniones como cantó precioso, gustó mucho, estuvo espléndido, ¿no? Esos temas, esas cuestiones, apreciaciones personales, siempre hay que tratar de dejarlas de lado, en especial en cuestiones de formatos muy formales, ¿no? En donde quizás la información requiere que sea lo más imparcial posible, si se quiere, ¿no? Ahora supongamos que, bueno, estamos saliendo al aire para un medio que es totalmente informal, un magazine que no requiere que seamos tan formales. En este caso podemos utilizar algunas cuestiones subjetivas, pero es muy relativo, por cierto, porque en realidad la idea básicamente de la objetividad es esto, de ser imparcial, de no emitir cuestiones valorativas personales, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que tal político ganó sobre otro político, el resultado de la cantidad de votos o el porcentaje que yo voy a dar con respecto a ese político ganador, ese dato va a ser totalmente objetivo porque está respaldado. Ahora, si yo, por ejemplo, hablo acerca de la misma persona, del político ganador, el mismo ganó con un cierto porcentaje gracias a, supongamos, al carisma o gracias a las promesas que parecen que van a ser reales porque consideramos que cumplen. Entonces ahí ya estamos incurriendo en esta cuestión de los juicios personales, ¿no? Si el político cumple o no cumple con sus promesas, si el político tuvo una campaña lo más transparente posible, bueno, eso lo dirá en todo caso la gente, no nosotros como profesionales de la información, porque recordemos que en la mayoría de los casos siempre se atraviesa
la cuestión de los medios con la cuestión política, y es importante que como profesionales de la comunicación tengamos en cuenta que los detalles de este estilo siempre tienen que quedar de lado, por más empatía que tengamos con la figura ganadora. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de subjetividad? ¿No? Esto de pensar que en algunos casos tenemos que ser subjetivos, en otros casos tenemos que ser objetivos. Bien, cuando hablamos justamente de subjetividad nos estamos refiriendo a la interpretación o evaluación de hechos eventuales o experiencias basadas en opiniones personales, sentimientos y percepciones individuales. Fíjense que en una primera lectura podríamos decir que entonces la subjetividad es opuesta a la objetividad, porque si estamos hablando que en la objetividad tenemos que ser totalmente imparciales, tenemos que estar cargados de neutralidad, que de pronto debemos omitir cuestiones valorativas, opiniones, si se quiere, sentimientos, si se quieren, entonces llegamos a una subjetividad que justamente tiene que ver con todos estos detalles que se deben omitir en las cuestiones objetivas. En el caso, por ejemplo, del periodismo, la subjetividad puede manifestarse a través de la selección de las historias a cubrir, la interpretación de los hechos por parte del periodista o la elección del lenguaje y tono en la presentación de la noticia. Supongamos que estamos realizando una entrevista, la entrevista lleva una línea bastante informal, el medio en este caso para el que estamos trabajando justamente requiere que tengamos subjetividad, entonces estamos entrevistando a una persona que supongamos con mucho mérito logró recibirse de su secundario porque cuando era adolescente no logró culminar esa etapa de estudio y lo ha hecho con mucho esfuerzo y actualmente, si bien está en la pobreza, lo logró. Podemos agregar cuestiones apreciativas como decir, por ejemplo, te felicitamos, realmente es un buen logro, lo hiciste, ¿no? Esto de poder alentar al otro porque ha logrado culminar con los estudios que en realidad es básicamente a nivel social, es un hecho súper positivo, ¿no? Entonces, en ese caso podríamos agregar cuestiones valorativas o cuestiones de sentimientos. Fíjense cuántos casos de periodistas que están cubriendo una nota y de pronto largan el llanto, se ríen, se alegran mucho, ¿no? Y estas cuestiones en el periodismo surgen porque los periodistas no somos de hierro, somos personas que tenemos sentimientos, ¿no? Y supongamos que estamos cubriendo una noticia de mucha importancia, un homenaje a una personalidad determinada y esto nos llena de mucha alegría, las lágrimas o el llanto pueden surgir fácilmente, ¿no? Bien, en lo que respecta, por ejemplo, a la ciencia, la subjetividad para influir en la interpretación de los datos o en la formulación de hipótesis y teorías pueden estar presentes. Y aunque la subjetividad es inevitable, porque como bien dijimos, estamos cargados de cuestiones valorativas, en muchas situaciones humanas se considera importante reconocerla y manejarla adecuadamente, ¿sí? Especialmente en contextos donde la subjetividad es crucial para la precisión y la confiabilidad de la información. Si yo soy periodista y estoy entrevistando a una persona que fue acusada de un homicidio y las pruebas recaen todas sobre esta persona, no puedo decirle yo, sos el culpable de haber asesinado a tal persona, ¿no? O sea, siempre hay que mantener la postura y el rol determinado como profesional. Eso es importantísimo a tenerlo en cuenta. Bien, vamos ahora a compartir un video. Para mí es un video muy interesante
desde el punto de vista, desde la vida del periodista, para introducirnos al siguiente tema, en donde vamos a hablar de dos autores mexicanos que en mi profesión como periodista, como locutor, son referentes, ¿sí? En este caso vamos a ver un pequeño fragmento de un gran columnista, periodista de la ciudad del país de México. Estamos hablando de Vicente Leñero, quien falleció ya hace un par de años. Quiero que podamos contextualizar un poquito acerca de su vida para poder entrar a lo que vamos a hablar después justamente con respecto a la cuestión de redacción en los medios digitales. Estamos en el estudio de mi papá. Es un lugar muy especial para él, para nosotras. Y le gustaba mucho estar aquí, aquí escribía, aquí leía. Era su lugar. Su esposa le había creado el hábitat para que estuviera en la casa y al mismo tiempo estuviera perfectamente aislado. Estaba todo el día trabajando. Yo recuerdo de niña en las noches oír su máquina mecánica sonar y eso me tranquilizaba porque sabía que mi papá estaba trabajando y estaba aquí con nosotras. Lo que apasionaba a Vicente era sentarse enfrente de su máquina a escribir, lo que fuera. Nunca ningún género ni ninguna forma lo limitó. Él escribía y cuando se detenía él se levantaba y hacía una jugada de ajedrez. Entonces era como su combinación creativa. Tocó el teatro, tocó la novela, tocó el reportaje, la conducción de una revista. Fue un hombre feliz. Se la pasó bomba. Siempre he sentido que el escritor no tiene más remedio que escribir. De lo que vive, de lo que siente, de lo que sufre, de lo que sabe. Él cuenta que desde niño en su familia, su padre les fomentaba mucho la lectura, la cultura, etc. Y entre él y sus hermanos hicieron, entre otras cosas, un teatrito de títeres donde representaban obras que ellos mismos de niños escribían. También tenían un folleto, boletín, un escrito que mi papá hacía y entonces ahí anunciaban sus obras de teatro. Mi tío más grande, Armando, orquestaba todos estos juegos junto con mi papá y mi tío Luis. Y la más chica, mi tía Esperanza, era la espectadora, eso era su única espectadora. O no era un niño que viviera mucho afuera, ¿no? No hacía vida de la calle, como se usaba también en esa época, ¿no? Salir a jugar a la calle, a la pelota y a todo lo demás, ¿no? Él entró primero a ingeniería, un poco respondiendo a las expectativas de su padre. Yo estudiaba en esta escuela, que era la facultad, Palacio de Minería, que albergaba la facultad de ingeniería. Y yo estudiaba entonces para ingeniero. Y al mismo tiempo se metió a la Septién García, a la carrera de periodismo. Entonces yo, que seguí la carrera con muchos trabajos y con muchas dudas entre dedicarme a la literatura o dedicarme a la ingeniería, en 1958 me presenté en este salón. Estaban los terribles jurados, que fueron muy benévolos conmigo porque sabían que yo para la ingeniería pues no tenía mucho que hacer. Él se burlaba mucho de él mismo, ¿no? Y nos contaba muchas anécdotas de lo infeliz que era siendo ingeniero o de cómo lo cachaban leyendo libros atrás y creyendo que era oyente. Son sus apuntes de 1953. Entonces, él era súper detallista y decía que todos sus apuntes los pasaba en limpio y con eso estudiaba. Entonces era así, todo bien hecho, ¿no? Ahí se da cuenta más bien
en ingeniería, que su vocación no era exactamente esa, aunque como era una gente muy disciplinada y muy inteligente, bueno, pues puede llevar la carrera adelante. Bueno, yo les traigo a colación esta historia de vida de Vicente Leñero porque considero que si bien lo hago para poder introducirnos al texto que viene, pero es para entender y comprender que la vida de periodista es una vida de vocación, una vida de amor por la profesión. No es simplemente el hecho de ganar dinero, sino es poder comprender que la gente, aquellos que están del otro lado, van a poder disfrutar o van a poder informarse acerca de hechos y acontecimientos de la realidad, de cuestiones de vida, situaciones económicas, situaciones financieras, si se quieren, situaciones reales de los barrios, de las ciudades, de las provincias, ¿no? Esto de pensar que el periodismo es un trabajo de corazón, un trabajo profundo, que requiere un compromiso social. Y justamente Vicente, creo que, y considero que realmente desde su profesión, desde los medios en donde trabajó, ha dejado una señal positiva en materia de información y en materia de conocimiento. Ahora sí vamos a ver a otro de los autores que justamente escribieron el documento que vamos a tratar a continuación. Estamos hablando de Carlos Marín. Él es un reconocido periodista y editorialista también mexicano, ¿sí? Ha sido una figura destacada en el ámbito del periodismo en México, a diferencia de Vicente. Él actualmente tiene vida, sigue, si bien no está trabajando como lo hacía antes en la rama del periodismo, pero lo está haciendo desde la cuestión de escritura. Él es conocido por su participación en medios de comunicación importantes y por su estilo directo y crítico en sus columnas y artículos. Bien, estos dos periodistas, estas dos figuras importantes del periodismo en México, crearon un libro que se llama El Manual del Periodista. Es un libro que es muy, pero muy rico en materia de contenido. Ustedes lo pueden comprar si lo desean para tenerlo en formato gráfico, pero también lo van a tener junto con la bibliografía para que puedan apreciar acerca de cuestiones de redacción y cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de crear noticias, ¿no? Entonces, Vicente Leñero y Carlos Marín mencionaban en uno de las primeras hojitas de su manual del periodista, ellos mencionaban justamente acerca de lo que era el reportero, ¿no? ¿Qué es el reportero? También conocido en otras partes de Latinoamérica como periodista, entrevistador. ¿Quién es ese reportero? Bueno, ellos comentaban que es el principal proveedor de la materia prima del periodismo. ¿Cuál es la materia prima del periodismo? La información. Es la pieza clave de toda institución periodística. Para cumplir su función debe reunir ciertas características. Ellos decían, que el periodista tiene que tener ciertas características que lo van a hacer periodista, ¿no? Y entre esas características encontramos un sentido periodístico, ¿no? Esto de pensar en la idea del amor por la profesión, de hacerlo no simplemente por la cuestión remunerativa, sino por una cuestión de satisfacción personal, de informar, entretener a otros. Es importante tener agudeza y tenacidad cuando uno está en la labor periodística, ¿no? Saber qué decir, cuáles son aquellas palabras que no las debo manifestar por cuestión de la situación que se está viviendo. Nunca dejar de ser honrado. El periodismo tiene que ir siempre de la mano con la honradez, esto de pensar en siempre ser transparente, ser verdaderos, leales, primeramente a nosotros, ser leales al público, ser leales al medio en el cual estoy trabajando.
Pensar también en la vocación, esto que mencionábamos anteriormente, el hecho de no solamente creerse periodista, sino vivir como si uno fuera periodista en todo momento, ¿no? En donde vamos a llevar la verdad, esa verdad que yo como profesional la palpo constantemente, porque voy de un lado a otro, entrevisto, veo, estoy en el lugar de los hechos. Esa vocación, esa profesión de alma, ¿no? Esa profesión de corazón, en donde realmente nos entregamos a las notas periodísticas, al medio en el que trabajamos. Básicamente nos entregamos al público, ¿no? A ese público que está esperando que nosotros demos vida a esos hechos reales a través de la pantalla, a través del micrófono. Importante también tener en cuenta la aptitud adquirida, ¿no? Esto de pensar que si soy periodista es porque soy apto, o sea, porque tengo el conocimiento, porque tengo las herramientas, porque he aprendido, porque he conocido. Hay muchos periodistas que no tienen un título, pero sin embargo tienen la vocación, y es totalmente válida, ¿no? Porque simplemente un papel no va a mencionar si realmente estoy o no apto para poder estar enfrente de una cámara o de un micrófono. Es la idea de converger cada una de estas cualidades para formarme como un gran profesional y de esta manera poder servir a la comunidad, a ese público que en este caso está esperando que se produzcan esas noticias para poder salir al aire. Bien, siguiendo a estos dos autores, ellos también mencionan algo importante que tiene que ver justamente con la información. Ustedes se van a encontrar en este manual, al principio, algunos conceptos que son importantes e interesantes para entender qué es el periodismo, ¿no? ¿Qué es el reportero? ¿Qué es la información? ¿Qué es la noticia? Van a poder encontrar concepciones de este estilo para poder entender cómo es el trabajo periodístico. Entonces, ambos autores confluyen en la idea de que la información es la difusión de acontecimientos ignorados por el público o de aspectos desconocidos de un hecho ya sabido, ¿no? Como lamentablemente no podemos nosotros como espectadores estar en todas partes, necesitamos de esos periodistas, de esos profesionales que van a ir a los lugares en donde acontecen ciertas situaciones y nos van a contar qué es lo que sucedió, qué pasó, qué sucedió con tal personalidad, por qué recibió ese premio, cuál fue el accidente, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que la información es la base de la profesión periodística. Sin información no podríamos hacer producciones periodísticas, sería muy, muy difícil. ¿De qué hablaríamos? ¿No es cierto? Bien, fíjense que ellos mencionan algunos ejemplos en ese manual que nos contextualizan para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de información. O sea, ¿qué tiene que tener esa noticia para que sea informativa, ¿no? Fíjense que tenemos dos ejemplos, y el primero dice, fue secuestrado esta mañana el secretario de Agricultura fulano de tal. Información de un hecho desconocido, ¿no? Bueno, aparece en la pantalla, se escucha a través de la radio, se hace de público conocimiento que tal personalidad fue secuestrada. Entonces ya hay una información, ya tenemos noción de que algo está sucediendo con tal persona. ¿Qué le pasa a esa persona, no? Fíjense en el segundo ejemplo, el secretario de Agricultura fulano de tal, quien ayer fue secuestrado, iba a informar al presidente de la República sobre la participación de 7 exbanqueros en el tráfico de drogas. Aspecto desconocido que se vuelve noticia, ¿no? Bueno, una noticia muy similar a la anterior, quizás un poco más abarcativa, que nos va a contextualizar un poquito más acerca de la información que en este caso la gente quiere oír
o de la cual la gente quiere estar informada. Bien, ambos autores también hablan acerca del enjuiciamiento, que tiene que ver justamente con la calificación de los hechos, ¿no? Y acá entra en juego lo que hablábamos anteriormente, que tenía que ver con la subjetividad, ¿no? Nosotros como periodistas no somos jueces, por ende siempre tenemos que ser totalmente imparciales. Fíjense el ejemplo que tenemos a continuación, justamente de un caso de enjuiciamiento, dice lo siguiente: lamentable secuestro del secretario de Agricultura efectuado cuando él se disponía a revelar ante el presidente de la República los nombres de empresarios de la antigua banca privada que tienen nexos con el narcotráfico. Subraya los elevados alcances que tiene esa actividad, ¿no? Bueno, fíjense, iniciamos con un lamentable, ¿no? Ya ahí tenemos un aspecto apreciativo, estamos, independientemente de que la situación obviamente no es feliz, no es agradable, pero ya ese lamentable está implicando que nosotros hagamos una apreciación sobre un hecho determinado. Se dice, y es una realidad, como mencionan los autores mexicanos, que la información y el trabajo periodístico siempre es de carácter público, ¿sí? Los textos periodísticos no son cartas privadas, apuntes de un diario íntimo, partes policíacos, transcripciones secretariales ni recados para los amigos. Básicamente, los textos periodísticos son escritos abiertos, ¿no? Destinados al público, a la gente, a esa gente que está esperando conocer sobre algo determinado, sobre la resolución de las elecciones en el país, sobre la situación de salud de una personalidad o de accidentados en un hecho determinado, ¿no? Entonces, siempre pensar que el carácter de la información siempre va a ser público, o sea, no reservarnos nada, ¿no? Siempre en tanto que obviamente lo que vayamos a reservarnos vaya a perjudicar a otros, ¿no? Siempre es importante saber inclusive qué es lo que tenemos que decir. Si decimos todo, decimos las cosas de manera parcial porque realmente no estamos seguros, entonces vamos a contrastar con otras fuentes para poder crear una información realmente real, verídica, ¿no? Y que no perjudique, por supuesto, a otros. Los autores también, en las primeras hojas del manual del periodismo, hablan acerca de la periodicidad. ¿Qué dicen ellos acerca de ella? Bueno, hablan de que la oportunidad tiene en la periodicidad de cada organismo informativo una primera garantía de su aceptación en el público. Y por ejemplo, acá mencionamos que del diario, informaciones de ayer, del mediodía, de la noche, anterior y las primeras horas de la mañana, del vespertino, lo que ocurrió durante el día y hasta las primeras horas de la tarde, ¿no? Contextualizar esta posibilidad de pensar que siempre tenemos que contextualizar y situar más o menos cuándo sucedió tal situación, ¿no? Fíjense también el público lo que espera de los noticieros de la radio y la televisión es la novedad de sus emisoras, ¿no? Esto de mencionar también y contextualizar diciendo cada media hora, cada 6 horas, ¿no? Los periódicos y los medios de comunicación trabajan constantemente. Entonces, lo que se espera es justamente que la información salga, sea emitida para, obviamente, ser recepcionada, ¿no? Enterarnos acerca de lo que realmente está pasando en nuestra realidad. Bueno, hablan también acerca de un interés colectivo. El periodismo no se ocupa de cualquier acontecimiento, sino de aquellos que despiertan, pueden o deben despertar el interés social, ¿no? El interés del público es gradual, de acuerdo con la proximidad de los hechos en relación con los receptores del mensaje. Esto que mencionábamos en clases pasadas, que no cualquier hecho es noticia, un hecho para que sea noticia tiene que ser trascendente, tiene que despertar el interés de la gente, del público, ¿no? Y tenemos acá 2 ejemplos
que los autores traen a colación. El primero dice: los trabajadores de la industria hulera obtienen 4 días más de vacaciones y aumento salarial del 23% en la revisión de su contrato colectivo de trabajo. Acá hay un interés gremial, un interés de grupo, ¿no? Para este grupo de personas que justamente son beneficiadas. En el caso del ejemplo de abajo, el Congreso de la Unión aprobó ayer la aplicación de un impuesto especial para todos los mexicanos que usen zapatos, bueno, un interés colectivo nacional, ¿no? Entonces, así como estas, son muchas las ejemplificaciones que podríamos realizar sobre noticias de interés nacional, ¿no? De interés público. Podríamos decir que a la gente le interesa saber cómo va a estar el clima, cómo va a estar el tiempo en los días posteriores. A la gente le interesa saber si hay eventos importantes en la provincia, en el estado, en el país. A la gente le interesa saber si el presidente de la nación va a visitar cierto lugar. A la gente le interesa saber si va a venir cierto cantante al país o si cierto cantante que es muy seguido va a estar en algún lugar determinado para poder ir a verlo. Y así como estas, son muchas las noticias de interés. Siempre tengamos en cuenta que no es un 100% de interés. Hay personas a las cuales no les interesa, por ejemplo, saber sobre cierto cantante, sobre cierto hecho. Hay gente a la cual no le interesa saber qué va a hacer el presidente este fin de semana en su agenda, ¿no? Pero bueno, hay una realidad y es que la información en la mayoría de los casos se comparte en un espectro determinado con un público determinado. Bien, redacción de la nota informativa. Acá ya entramos en estos aspectos importantes a tener en cuenta cuando uno va a redactar. Recordemos, redacción no solamente para los medios gráficos que se imprimen, sino también para los medios digitales. Y si queremos, en todo caso, redactar una noticia para un medio radial, para un medio televisivo, la importancia de redactarlo siempre de manera adecuada, redactarlo supeditándonos al formato de medio en el cual vamos a leer la noticia, ¿no? Entonces, los autores expresan que el estilo noticioso en que deben redactarse las notas informativas está determinado por un lado, desde una función informativa, que es dar a conocer un acontecimiento que el público desconoce, ¿no? La noticia es noticia porque el público no conoce y yo como profesional la voy a exponer para que la gente pueda comprender qué está sucediendo, ¿no? Algo que de repente no existía, aparece en la pantalla chica, aparece en mi receptor de radio, aparece en la portada del diario que voy a leer, y ya de esa manera me estoy informando a través de un estilo particular que es el estilo que en este caso el periodista va a utilizar dependiendo de los medios, de los distintos medios en este caso en los que la información se transmite, ¿no? La función informativa determina como primera característica el estilo noticioso, la objetividad, la ausencia de juicios, ¿no? Esto de pensar que si lo estoy exponiendo ciertas situaciones porque realmente existió, no es que la estoy inventando, por eso hablamos justamente de objetividad, ¿no? Libre de opiniones, de apreciaciones personales sobre un hecho determinado, lo más imparcial posible. La objetividad hace que el estilo noticioso sea escueto, impersonal, algo sencillo, por así decirlo, ¿no? Ajeno a las florituras, podríamos decirlo, y hay que narrar sin entrometerse entre los acontecimientos y el lector, ¿no? O sea, dejar que simplemente el lector o aquel espectador pueda hacer su lectura sobre un hecho determinado, ¿no? Acá tenemos varios ejemplos, fíjense en el primero,
Dice, no se escribe en primera persona, no se dice yo estuve en la conferencia que dictó ayer fulano de tal, se dice fulano de tal en conferencia de prensa, dictó ayer o mencionó el día de ayer sobre ciertas circunstancias, sobre cierta situación, ¿no? Debe tenerse mucho cuidado con el empleo de adjetivos y adverbios que en muchos casos proyectan una apreciación personal del periodismo, ¿sí? Contraria a la objetividad o una falta de precisión en la investigación periodística. Que sea algo deficiente, que no sea algo sustentable, ¿no? Ese tipo de cuestiones tenemos que tratar de evitarlas. Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es, independientemente de que ya sabemos que debemos dejar de lado todo lo que tenga que ver con los objetivos y las apreciaciones, es independientemente que una figura pública no nos caiga bien o que de pronto no compartamos sus ideales, ¿no? Nunca dar a entender esta diferencia de opiniones personales que tenemos con esa persona, ¿no? Es importante comprender que estas apreciaciones o esta diversidad de pensamientos que podemos llegar a tener con ciertas otras personas, las debemos descartar porque al espectador no le interesa si disentimos o no disentimos con respecto a una idea determinada. Lo importante acá es básicamente informar al público, informar a la gente. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. El primero dice, el admirable, el venerable, el inteligente, el sagaz, doctor Sutano dijo ayer, bueno, ese admirable es un adjetivo, es una apreciación personal, ¿sí? Tenemos que tratar de omitir estas apreciaciones que podamos hacer en cualquier tipo de redacción, o si lo estamos hablando en un medio de comunicación como la radio, la televisión, tratar de omitirlas, no dar a entender si realmente nos cae bien la persona, nos cae mal, tenemos que tratar de evitar ese tipo de cuestiones. En el siguiente ejemplo, el titular dice, el automóvil de Perengano fue a estrellarse cuando corría a altísima velocidad. Bueno, cuando hablamos de Perengano, en México hace referencia a fulano, mengano, sultano, ¿no? Básicamente a eso, ¿no? Esto de decir corría a altísima. Esa palabra básicamente es un objetivo que lo que hace es transmitir una apreciación personal. O sea, en vez de decir altísima velocidad, podríamos decir la cantidad de kilómetros por hora que iba la persona, ¿no? Que queda mucho mejor, por cierto. Fíjense en el ejemplo correcto, debió escribirse, fue a estrellarse cuando corría 160 kilómetros por hora. Queda mucho más adaptable a la noticia, ¿no? En el siguiente ejemplo, leemos el candidato a la gubernatura de Zacatecas, fulano de tal, habló despreciativamente de su contrincante político. Justamente adverbio, despreciativamente, básicamente lleva a esta idea de falta de precisión, ¿no? Lo correcto fue decir fulano de tal dijo que su contrincante político es incompetente e inexperto, ¿no? O sea, si la persona habla mal acerca de otra, no atribuirnos nosotros esos adverbios, puesto que obviamente no corresponde. Si lo dijo la persona sobre otra, en ese caso podemos hacerlo sin ningún inconveniente, porque no nos atribuimos esos dichos nosotros como profesionales. Bien. El estilo noticioso, dicen los autores, en que deben redactarse las notas informativas, está determinado por el nivel cultural de los receptores. Supongamos que hablamos de la prensa, de la radio, la televisión y el cine, son medios dirigidos a todo tipo de público.
Lo mismo al campesino que al obrero, al estudiante, al empleado medio, a las amas de casa, al trabajador industrial, al político, al funcionario. Por eso es que las noticias deben darse con lenguaje comprensible a la mayoría de los receptores, ¿no? Exceptuando que sea, como dijimos en clases anteriores, un público especializado. Lo que tenemos que hacer como profesionales de la redacción es tratar de hacer esa bajada de línea que sea lo más transparente posible para que todos puedan entender qué es lo que se está diciendo. A veces suele suceder que cuesta mucho la interpretación de ciertos temas que tengan que ver, por ejemplo, con el tema del derecho, las leyes, pero el periodista debe hacer una bajada para que se pueda comprender a qué se está refiriendo el abogado cuando habla de imputabilidad, litigación, etcétera, ¿no? Bien, sin rebuscarse o que de pronto entorpezca la asimilación de lo que se quiere decir, es importante siempre utilizar lo más sencillo posible el lenguaje, ¿no? El estilo noticioso tiene como segunda característica la sencillez. Fíjense en el ejemplo que tenemos abajo. Dice, el médico veterinario, fulano de tal, informó esta tarde que la tularemia está siendo atacada por las autoridades de salubridad. Ahí tenemos un término que muchos no conocemos y que es propio de la medicina veterinaria. Y ellos comentan esto de poder informar de una manera mucho más sencilla, y en el ejemplo de abajo, por ejemplo, dice, informó que la fiebre de los conejos está siendo atacada por las autoridades de salubridad. Fíjense entonces, y nos damos cuenta ahí que básicamente, sin dudas, cuando hablamos de tularemia, estamos hablando de fiebre, ¿no? Entonces, esto de poder hacer una adaptación. Yo como periodista estoy ante un concepto que no comprendo, que no entiendo, lo puedo buscar y así hacer lo más transparente posible cuando lo vaya a emitir para que la gente pueda comprender de qué se está hablando. Bien. Deben evitarse las construcciones gramaticales complicadas, rebuscadas, aunque sean gramaticalmente correctas, ¿sí? Puede ser excelente la redacción, se puede haber utilizado muy bien la cuestión sintáctica, morfológica, sintáctica, pero si no hago una bajada de ciertos conceptos o sobre ciertas expresiones, el público no va a entender acerca de lo que estoy hablando. El estilo noticioso busca dar, mediante la concisión, el mayor número de datos con el menor número de palabras, ¿no? Esto que decíamos en algún momento, la posibilidad de expresar con un número mínimo de palabras una cierta idea, ¿no? Para lograrlo, lo que tenemos que tener en cuenta es escribir párrafos que sean breves, de frases simples, directas, concisas. Cada palabra que se escribe debe ser indispensable. Básicamente esos adornos, ¿no?, del lenguaje que pueden estar bien utilizados en la poesía, en otros géneros literarios y en otros géneros como el periodístico, la crónica, ¿no?, el reportaje. En la noticia es importante siempre dejarlos de lado. En este caso, siempre tener en cuenta que lo que vamos a hacer es mantener de esta manera el ritmo adecuado, el cual siempre obviamente va a terminar armonizando las frases largas o cortas. Esta economía de palabras que vimos en la clase anterior, ¿no?, de agregar lo justo y necesario para no aburrir, para no irnos por las ramas, si se quiere. Bien, Vicente y Carlos también van a hablar acerca de los elementos que integran la noticia. ¿Cuáles son esos elementos, esas herramientas que va a utilizar la noticia
para poder ser transmitida, ¿no? Y fíjense que hablan acerca del hecho que tiene que ver con esto de el acontecimiento, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Hay una lluvia torrencial, problemas climáticos, un incendio en una vivienda, el casamiento de una personalidad determinada, un tiroteo en un banco, en una plaza, en un barrio. Otro de los elementos tiene que ver con el sujeto, o sea, quién realiza la acción, ¿no? ¿Quiénes son aquellas personas que están involucradas? En tercer lugar, el tema del tiempo, ¿cuándo sucede, no? ¿Cuándo sucedió? ¿Fue a las 9 de la mañana? ¿El día de ayer? El día de mañana, a las 20 horas, se reunirá el presidente de la Nación con los legisladores, ¿no? Esto de poder contextualizar para saber cuándo va a suceder. El lugar, o sea, se va a presentar, no sé, en Casa Rosada, en Casa Blanca, el presidente viajará a Europa para reunirse con el mandatario determinado, ¿no? Esto de poder también mencionar el lugar en donde va a suceder o donde sucedió tal situación. En quinto lugar, la finalidad, ¿sí? ¿Qué se efectuó, básicamente? ¿Por qué? ¿Para qué? Y en sexto lugar, la forma, es decir, cómo se realizó, cómo pasó, cómo sucedió, a través de qué situación, ¿no? Eso también es importante tenerlo en cuenta, que también responde a las 6W que en algún momento, de las cuales hablamos en algún momento, ¿no? Que en un ratito vamos a comentar justamente y vamos a ahondar un poquito sobre esas 6W que tenemos que tener presente a la hora de una noticia. La respuesta determina la amplitud de la noticia. No siempre es necesario responder a esos 6 elementos, ¿no? No es que sí o sí tienen que estar cada uno de estos elementos o cada una de estas W o estas preguntas que hacemos en una noticia. Pueden faltar, pero sí es importante tener en cuenta que algunas de ellas son fundamentales. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde? ¿No? Porque si no, la información queda incompleta. Fíjense, mucho más abajo del párrafo dice, con este mínimo de respuestas, el receptor identifica rápidamente la noticia, ¿no? Uno, como espectador, va armando en su cabeza el escenario de un suceso determinado, ¿no? Fue en tal lugar, a tal hora, fue cerca acá, no fue cerca, le pasó a un conocido. ¿Quién es la persona involucrada? ¿No? ¿Lo conozco, no lo conozco? ¿Pasó en otra provincia? Siempre es importante tener estos detalles. Bueno, de lo que hablábamos recién, las 6W, las noticias, nos deben informar al menos de estos 6 aspectos de la realidad, que en inglés se conocen como what's, que responde al qué, el who, que responde a quién, el where, que responde dónde, el when, que hace referencia a cuándo, el why, que hace referencia al por qué. Entonces, fíjense, y el how, perdón, que hace referencia al cuánto, ¿no? Fíjense que respondiendo justamente estas preguntas en una noticia, nosotros vamos a lograr que esta sea lo más completa posible. No con esto estamos diciendo que la noticia va a ser aburrida, va a ser extensa, no, simplemente con responder estas preguntas en el cuerpo de la noticia vamos a tener una noticia lo más completa posible. Recordemos nuevamente, como leíamos en la diapositiva anterior, no tienen que estar justamente respondidas todas estas preguntas. Pueden, obviamente, faltar algunas. Bien, y entramos entonces a hablar del qué. Esta pregunta que hace referencia al hecho en sí, ¿no? ¿Qué sucedió? Se utiliza como ventana en informaciones sobre acontecimientos de trascendencia, donde lo que pasó es más relevante que cualquier otro elemento. Fíjense en el primer ejemplo, la noticia dice,
se reducirá en un 50% el ingreso de divisas a México, debido al desplome del mercado internacional de petróleo, informó esta mañana el secretario de Hacienda, fulano de tal. Entonces, ¿qué? Respondiendo a esta situación, podríamos responder la reducción del ingreso de divisas. En el caso del ejemplo de abajo, perdón, el titular menciona, se desplomó un helicóptero anoche sobre uno de los puentes del circuito interior, provocando un caos vial que hasta las 11 horas de hoy parecía agravarse más que resolverse. Entonces, ¿qué es importante de esa noticia? El accidente del helicóptero. Bien, vamos ahora al quién, esta pregunta, ¿sí? Who sería en inglés. Básicamente es muy utilizada como ventana en noticias sobre declaraciones o actos que fincan su importancia en la personería o institución que las hace o lleva a cabo. Los grandes personajes de noticias son a menudo ventana de la entrada porque en ellos el quién cobra significación. Es decir, ¿quién? ¿Quién es la persona de la que vamos a hablar? ¿Quién es la entidad a la que vamos a hacer mención? Tenemos la primera noticia que dice, el presidente de los Estados Unidos visitará México la primera semana del mes próximo, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién? Bueno, sin ningún titubeo, hablamos del presidente de los Estados Unidos. ¿Y quién mencionó? Si quisiéramos buscar otra respuesta importante, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero en primera instancia, tener en cuenta que cuando respondemos a ese quién, hablamos del presidente de Norteamérica. En la noticia de abajo se menciona, un humilde vendedor ambulante ganó 60 millones de pesos en la lotería, con unos billetes que encontró en la calle. Bueno, válgame suerte, la verdad que ha tenido mucha suerte este hombre, estamos hablando de este humilde vendedor, ¿no? Básicamente, historias como estas son justamente las que captan la atención de los espectadores, ¿no? No es lo mismo que se gane la lotería un rico a que se gane la lotería una persona de bajos recursos, ¿no? Entonces, acá respondiendo a este quién, hablamos justamente del vendedor, que inclusive, fíjense que ese humilde no hace referencia a una cuestión de apreciación personal, sino que hace referencia y se utiliza como sinónimo de persona precaria, persona que no tiene recursos económicos, ¿no? Bien, llegamos a la pregunta ¿cuándo? El cuándo casi nunca representa un rasgo de significación digno de aparecer como ventana. La mayor parte de las noticias tiene como denominador común el hoy, ayer, anoche, esta mañana, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta que estas palabras nos van a contextualizar sobre el momento determinado en el que ocurrió tal situación. Fíjense, el primer ejemplo dice, ayer a las 20:45 horas fue asaltada la central del Banco de México por una pandilla de niños que sustrajo alrededor de 60 millones de pesos. ¿Cuándo? Bueno, ayer, ¿no? Contextualizamos, nos situamos en hoy para decir que la noticia ya pasó, que sucedió un día anterior. En el ejemplo de abajo dice, con 3 días de anticipación, las lluvias del ciclo agrícola de primavera garantizan desde ahora una cosecha sin precedente en las regiones agrícolas de Sonora y Sinaloa, informó la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Entonces, acá respondiendo a ese cuándo, podríamos mencionar a 3 días de anticipación, ¿no? Bien, el dónde.
Se usa como ventana únicamente cuando el hecho es importante o significativo por el lugar donde se produce. Ejemplos de ventanas en la que la utilizaríamos, del donde resulta eficaz. Básicamente, podríamos hablar de que el donde nos va a situar al lugar en donde va a suceder tal situación, el lugar en donde sucedió tal situación también, pensando en un hecho pasado. Y tenemos un primer ejemplo que dice Nueva York, 10 de julio. Ahí ya nos está contextualizando que estamos hablando de los Estados Unidos, ¿no? Y nos dice justamente la fecha, 10 de julio. Desde las Torres Gemelas, los edificios más altos del mundo, el acróbata noruego, fulano de tal, se lanzó ayer en un paracaídas. En el ejemplo de abajo leemos: el centro de la Ciudad de México amaneció hoy con una capa de nieve, fenómeno inusitado, cuando menos en los últimos 150 años. Entonces, estamos hablando de la Ciudad de México para responder a este dónde. ¿Cómo? Tiene que ver con la idea de pensar en esta cuestión de cómo se dieron los hechos, cómo surgieron, ¿no? Se utiliza en la ventana generalmente cuando se reseñan acontecimientos vivos, presenciados por el reportero, y cuando los detalles humanos, la forma en que se produjo el acontecimiento, dan la clave de su significado. En el primer ejemplo leemos con gritos de fuera, largo de aquí, farsante. El expresidente Luis Echeverría fue recibido en la Plaza de las Tres Culturas, a donde acudió, según dijo después, para rendir tributo a una generación sacrificada por la intolerancia y el autoritarismo, ¿no? Fíjense, básicamente en las primeras líneas podemos leer ese cómo, ¿no? Cómo se dieron las cosas. En el ejemplo de abajo leemos en 3 minutos: el fuego acabó anoche con el Archivo General de la Nación, repleto de documentos claves de la historia nacional desde el siglo XVI hasta la fecha. Básicamente leemos en 3 minutos: el fuego acabó anoche con el archivo, ¿no? Esto de pensar en cómo sucedió la situación. La catástrofe sucedió porque pasó algo antes, ¿no? El avión se estrelló porque los motores, porque el motor del avión falló, porque las turbinas fallaron, ¿no? El hombre se estrelló en su carro, en su vehículo, porque estaba alcoholizado. Bueno, mucha relación con el cómo, mencionado anteriormente, el por qué o para qué se utiliza en hechos o declaraciones cuyos móviles o razones requieren de una explicación para el público receptor, a fin que puedan percibir la significación del acontecimiento. En el primer ejemplo leemos: peor rascarse un piquete de mosco después de haber manipulado sustancias impregnadas de cianuro. Gonzalo Pérez, el laboratorista del Instituto Mexicano del Seguro Social, perdió la vida. En el ejemplo de abajo leemos: para hacer una carta geográfica de la isla del Socorro, que por su precisión sirva de base para un nuevo programa de colonización, salió ayer la 5ª expedición de la Universidad Nacional Autónoma de México en las islas Revillagigedo, ¿sí? Fíjense que en ambas lecturas podríamos decir que el porqué está presente en el momento en que hacemos mención, primero, a un hecho determinado y que después, a raíz de este, trae consecuencia tal otro hecho, ¿sí? Y así llegamos nuevamente a los formatos de noticias que en este caso se utilizan en los diferentes medios de comunicación. Habíamos mencionado acerca de la entrevista. En este caso, Vicente y Carlos profundizan sobre esta temática y hablan acerca de la columna, de la entrevista,
hablan acerca de la crónica y que considero, me parece importante tener en cuenta, podamos comprender que la entrevista no es que simplemente se entrevista porque hacemos preguntas y hay alguien que nos contesta, sino que va más allá de eso. Entonces vamos a profundizar un poquito más acerca de la entrevista según los autores mexicanos. Bien, es importante que las preguntas en cuanto a las formas de la entrevista siempre sean bien tenidas en cuenta, ¿no? O sea, ¿cómo entrevistamos a alguien? ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo como reporteros o como periodistas tenemos que dirigirnos al otro que ha accedido a contestar nuestras preguntas para lograr tener la información? Fíjense que los autores mencionan que es importante siempre dirigirnos con aplomo, sin titubeos, pausadamente, despacio, hacer preguntas que en este caso sean entendidas en todo caso por el receptor de mi pregunta, ¿no? Menciona también la importancia de la voz sonora, que el entrevistado escuche, que no necesite pedir a cada momento que se repita esta pregunta, ¿no? También importante tener en cuenta el buen modo, la educación, el respeto. Aunque la persona entrevistada tenga un modo de pensar, una ideología diferente a la del reportero, este debe tratar que la charla no se convierta en una discusión acalorada. Si surge alguna diferencia entre ambos, el reportero debe poner en juego su cortesía y recordar que a quien en última instancia desea oír el público no es a mí como reportero, sino justamente al entrevistado, ¿no? Entonces esto de ser sutil, de no ir a la agresión, de no ir a la confrontación, al choque, al enojo justamente con esta figura que nos está permitiendo tener la entrevista. Recordemos que hechos como ir al choque con el entrevistado puede ocasionar que no haya una segunda entrevista. Bien. Importante siempre tener en cuenta esto de realizar preguntas que sean concisas, ¿no? Que sean puntuales, no dar vueltas en el tema, sino ir al grano, como quien dice. Preguntas claras, que sean un espejo de la idea del periodista. Todo reportero debe ejercitarse en la tarea de traducir en palabras sus ideas, ¿no? Si de pronto no me entiende, quizás no me ha escuchado bien o no fui exacto, repetirla y ser claro en la pregunta que voy a realizar. Las preguntas directas, ¿no? Que al llegar al meollo del tema no se formulen sobre preguntas laterales, sino preguntas que se dirijan a los puntos claves, ¿no? En entrevistas de información, la casi totalidad de las preguntas debe ser formulada de manera directa. Bueno, esto de pensar que tiene totalmente relación con la cuestión de ir al grano, ¿no? Al meollo de la cuestión. Bien, preguntas en cuanto a la finalidad. O sea, yo soy reportero, quiero hacer una entrevista. ¿Cuál es la finalidad que tengo para obtener ese testimonio? Bueno, y en este caso, las preguntas se deben realizar para saber qué quiere decir el entrevistado, para saber por qué lo dice, por qué opina acerca de la situación económica que estamos viviendo, por qué opina de esa manera, si sabemos que la situación económica en el país es muy comprometedora, es muy delicada, ¿por qué opina que estamos en una situación económica buena? ¿Por qué lo dice? Si somos más los que consideramos que esto no es así, o al menos es el público, la gente la que está siendo perjudicada por la situación económica actual, por la inflación actual, ¿por qué esta personalidad, este político, este presidente, este gobernador está diciendo que estamos en el mejor momento de la economía mexicana, argentina, colombiana? ¿Por qué lo dice, no? Y las noticias y las preguntas hacerse para descubrir qué no quiere decir, ¿no? O sea, si bien hay cosas que va a manifestar, pero en muchos de los casos hay
información que justamente el entrevistado no la desea decir, y si no la desea decir es por algo. Entonces, si nosotros logramos que diga aquello que quizás no quería decir, en cierta manera también es un punto positivo para el periodista, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el entrevistador en la entrevista? Fíjense, pensar en esta idea de dejar que el entrevistado sea quien hable más, no interrumpirlo. Si yo soy el periodista, el reportero, no estar interrumpiendo a cada rato que él está mencionando, ¿no? Meter bocadillos cada 5 palabras, lo cual en realidad va a entorpecer justamente la entrevista y no vamos a sacarle provecho justamente al testimonio de ese entrevistado. No interrumpirlo sin razón o tratar de informarle ni darle consejos o presumirle de los acontecimientos del periodista, ¿no? Los pedantes siempre molestan y más los periodistas pedantes, ¿no? Esto de muchas veces suele suceder que los periodistas parece que saben mucho más que la persona que va a ser entrevistada, ¿no? Y la idea es no generar justamente esta situación. La timidez puede dar lugar a que un personaje que trata de rehuir el tema convierta al periodista en entrevistado. En todo momento es el reportero quien pregunta y debe controlar el ritmo de la conversación. Fíjense, otro de los consejos que hacen los autores es el de abajo, que dice: el reportero no debe obligar al entrevistado a que se ciña a las preguntas que se llevan preparadas, sino dejarlo salir del tema. Cuando el personaje se entusiasma con algún asunto lateral, que en ocasiones puede resultar de valor periodístico, y con inteligencia traerlo de nuevo al propósito de la entrevista, ¿no? Tengo un entrevistado que se está yendo del tema, y a mí lo que está diciendo realmente no me está significando importante, entonces volver a ese tema, traerlo nuevamente con alguna palabra que enganche lo que estábamos hablando anteriormente para no desviarnos sobre lo que yo quiero preguntar. Es importante tener en cuenta que el entrevistador tiene que tener claras las preguntas que va a hacer. No es que voy a preguntar por preguntar, ¿sí? Exceptuando en casos muy particulares en donde justo, bueno, el periodista estaba circulando por tal lugar y encontró una personalidad importante y significativa en donde quizás no tenga yo las preguntas que les puedo hacer, pero sí más o menos teniendo en cuenta de alguna situación determinada que tenga que ver con esa personalidad, le puedo hacer ciertas preguntas con respecto a un tema determinado. Pero es importante que cuando se pauta una entrevista, el entrevistador tenga las preguntas básicamente sabidas de memoria, ¿sí? Y también es importante no inducir a una respuesta. Esto es muy importante en la labor del periodista porque se ve muy común, es muy común en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, darle a entender al periodista, al entrevistado, que hizo tal cosa. Señor, sabemos muy bien que usted fue el culpable de cierto asesinato. Sabemos que usted estuvo en ese lugar. Usted es tan inteligente que va a decir que sí, ¿no? Evitar estas situaciones, porque no somos nosotros los que debemos inducir a que el otro conteste determinada cosa, determinada pregunta, sino que es él el que me va a decir a mí, en todo caso, lo que quiero o no quiero escuchar. Vamos ahora a ver este video. Tiene que ver con algunos tips para comprender cómo entrevistar a una persona. ¿Cuáles son aquellos consejos que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista? En la vida a veces nos toca asumir diferentes roles. A veces somos entrevistados, como por ejemplo cuando vamos a pedir trabajo, o cuando somos una figura pública y quieren saber más sobre nosotros, o cuando somos expertos en alguna materia. Pero a veces nos toca a nosotros entrevistar a los demás. Por ejemplo, cuando tengo que hacer una tarea o un trabajo para el colegio o la universidad
y me toca encontrarme con algún experto para que me dé información, o si logramos trabajar en los medios de comunicación, también nos va a tocar entrevistar a muchas otras personas. También puede darse el caso de que en nuestro puesto de trabajo tengamos que entrevistar quizás a nuevos solicitantes de empleo, a nuevos proveedores, a futuros socios. Entonces, en nuestra vida nos puede tocar ser entrevistados o nosotros entrevistar. Y hoy les traigo algunas herramientas para que si van a entrevistar, lo hagan correctamente. El primer consejo que les puedo dar, y sé que a veces suena trillado, es que hay que prepararse para hacer una entrevista. No tienen idea la cantidad de personas que yo he visto que van a hacer una entrevista y no saben ni siquiera qué van a preguntar. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos con anticipación, saber cuáles son las preguntas, cuál es el objetivo de la entrevista, para qué estoy entrevistando a esa persona, qué es lo que yo quiero saber realmente de esa persona. Y si tenemos la suerte de saber quién es la persona que vamos a tener al frente, pues investigar sobre esa persona, saber qué ha hecho, cuál es su resumen curricular o por lo menos algo de su vida. 2. Una vez que estás con el invitado, antes de iniciar la entrevista, dile de cuánto tiempo disponen para realizarla. O, por el contrario, si es una persona muy ocupada o es una celebridad, pregúntale de cuánto tiempo dispones tú para hacerle la entrevista. 3. Si es una persona a la que tú contactaste, antes de iniciar la entrevista, enfócate en resaltar la trayectoria de esa persona. Recuerda, tú la buscaste. La estrella no eres tú. Es el entrevistado. 4, y muy importante, siempre debes tratar al invitado con respeto y cortesía. Evita hacerle interrupciones abruptas cuando está contestando, a menos que sea necesario para reorientar la entrevista. Si no, déjale siempre terminar la respuesta. 5. No compitas ni trates de vencer al entrevistado. Recuerda, los egocéntricos siempre caen mal, tanto a la audiencia como a la persona que estás entrevistando. 6. No cortes al entrevistado para concluir la entrevista. Avísale con tiempo suficiente que el momento está por culminar y dale tiempo de que pueda hacer un cierre o conclusión. Y 7. Cuando hayas terminado la entrevista, siempre es recomendable despedirlo con entusiasmo y, por supuesto, agradecerle su presencia y su disposición por estar. Bueno, súper clave, ¿no? Pensar en algunos protocolos cuando vamos a hacer una entrevista. Esto de conocer a la persona, o al menos si no la conocemos, que interiorizarnos quizás en algún blog, en alguna página, alguna información que podamos recabar sobre esa persona para poder conocerlo o al menos saber qué decir a la hora de la entrevista. Supongamos que no tenemos información de ningún blog. Lo que podemos hacer en este caso es pedírsela a la misma persona que nos va a facilitar ciertos datos sobre ellas para poder entender quién es, qué hace, cómo hace y qué, en este caso, por qué, cuál es el motivo por el cual lo estoy entrevistando. Yo te animo a que puedas ver cada uno de estos videos a través de YouTube, lo puedes hacer a través de la plataforma. De todas maneras, recordad que podés tener estos videos, van a estar en los PowerPoint para que puedas nuevamente acudir a ellos y puedas contrastar la información que estamos trabajando constantemente. Hay algunos videos que han sido recortados porque quizás son muy extensos, entonces lo que yo hago es justamente invitarlos a que ustedes puedan buscarlos en la web y allí ver los videos en su totalidad. Bien, seguimos entonces. Fíjense, entrevistador. Siguiendo nuevamente a nuestros queridos Vicente y Carlos, la lectura de las notas tomadas durante la entrevista. Bueno, deben descifrarse los apuntes hechos casi siempre a la carrera y agregar los datos importantes que se registraron en la memoria, ¿no? Esto de tratar de interiorizarlos un poquito más para traerlo a colación a la hora de entrevistar. Bueno, con respecto a la transcripción de notas, es recomendable pasar en limpio siempre los apuntes manuscritos. Se facilita con ellos el análisis de los mismos y la elaboración de un plan de redacción. Con los datos transcritos a la máquina, el reportero se dará cuenta de la extensión del material aprovechable y podrá calcular la amplitud aproximada que tendrá su escrito, ¿sí? Esto también está bueno porque también te permite entender si tenemos información de más,
si la información que tenemos quizás es insuficiente y podemos de pronto contextualizar, siempre teniendo en cuenta que se debe respetar aquello que el entrevistado ha dicho, ¿no? No podemos poner en sus labios palabras que en este caso no ha comentado. También es importante, según los autores, hacer un análisis del tema. Este puede ser el momento de decidir si es necesario comunicarse nuevamente con el personaje para aclarar puntos que de pronto han sido confusos, no han sido entendidos, o dar por terminada la etapa de la realización. Si es necesario, obviamente, nos podemos comunicar nuevamente con la persona para poder contextualizar la nota, ¿no? Y llegamos a la crónica. Si bien habíamos comentado acerca de lo que es la crónica, comentamos acerca de cómo se debe tratar la información de la crónica, que es un género híbrido, como habíamos comentado anteriormente, porque dentro de ella podemos utilizar otros formatos de información. Vicente y Carlos mencionan que la crónica es el antecedente directo del periodismo actual. Es el relato pormenorizador y secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo. Se ocupa fundamentalmente de narrar cómo sucedió un determinado hecho, ¿no? Las características de la crónica pueden desglosarse de la siguiente manera. En lo que respecta al relato, tener en cuenta que se pretende hacer la historia de un suceso. Por hacer historia en términos periodísticos, entiéndase la exposición en orden cronológico, ¿sí? Esta cuestión de pensar en tiempos de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante un acontecimiento. El público. Bien, por ser destinado al público en general, la crónica debe escribirse con lenguaje claro, sencillo, comprensible para el común de los lectores. Fíjense que caemos siempre sobre lo mismo, ¿no? Presentar una noticia, una entrevista, una crónica, lo más sencillo posible para que el público pueda entender sobre los temas que se tratan. Bien, oportuno. El relato debe ofrecerse en el momento preciso, cuando acaba de ocurrir, si se trata, como sucede generalmente, con un hecho de la actualidad, ¿no? Siempre importante esto de volver nuevamente a contextualizar el momento determinado. ¿Cómo sucedió? Bien, en el desarrollo de la crónica se responde a los interrogantes periodísticos qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Las mismas preguntas que básicamente mencionábamos en un comienzo, las vamos a utilizar también en la crónica. Pero, a diferencia de la noticia, cuya función primordial es responder qué pasó, la crónica se sustenta particularmente en el cómo, o sea, cómo fue el proceso para que sucediera eso, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que los autores nos traen y dice lo siguiente. A las 17:40 horas había focos de batalla en varios sectores de la avenida México-Tacuba. Se concentró la balacera en la Normal de Maestros, donde se afirmaba que había parapetados cierto número de estudiantes. Los reductores del Gran Diario de México estuvieron a media cuadra de distancia observando tiradores pecho a tierra, hincados y de pie, que hacían un nutrido fuego. También la casa de departamentos ubicada en el número 32 de la avenida México, Tacuba, fue centro donde se ubicó al fuego graneado. Fíjense que si bien nos está mencionando qué es lo que sucedió, está básicamente haciendo hincapié a cómo, ¿no? Cómo sucede, cómo se da este acto. Y va ejemplificando. Y por sobre todas las cosas, tener en cuenta que al ser una crónica, siempre nos contextualiza en un tiempo determinado, ¿no? En una hora determinada, un día, un mes, un año. Llegamos ahora sí a la columna. Vicente Leñero
como escritor y periodista, solía abordar la columna informativa como una herramienta crucial para la crítica social y política. Fíjense que la columna tiene básicamente esta particularidad de permitirnos expresarnos a través de una opinión, ¿no? Entonces justamente Leñero lo que hacía era utilizar la columna con estos fines. Para él, la columna debe ser un espacio donde se analicen y cuestionen los eventos y figuras públicas de manera profunda y crítica. Consideraba que los columnistas tienen la responsabilidad de hacer un uso ético de su voz y de ofrecer análisis que contribuyan a la reflexión y al debate público. Por su parte, Carlos Marín es conocido por su enfoque incisivo y directo en sus columnas. Él ha defendido la columna como un medio para informar y confrontar a las autoridades y actores públicos cuando sea necesario. Marín enfatiza en la importancia de la independencia y la libertad de expresión de las columnas informativas, así como su papel crucial en la rendición de cuentas y la transparencia de la sociedad. Bueno, básicamente ambos tienen una mirada muy similar. Si bien sabemos que la columna da esta apertura y la posibilidad de que podamos opinar sobre hechos determinados, siempre hacen hincapié en la posibilidad de cuestionar situaciones que tengan que ver con figuras públicas reconocidas, ¿no? Y yo en este momento estoy pensando, no sé, en dirigentes políticos, si se quiere, ¿no? Para cuestionar ciertas acciones, ciertos hechos, ciertos dichos también, ¿no? Entonces, fíjense en la importancia de la columna como un género que, si bien no era tan utilizado en los medios tradicionales, básicamente en la internet se utiliza muchísimo, ¿no? La columna como una forma de opinión, como una característica para poder opinar sobre ciertos temas determinados. Bien, acá tenemos un ejemplo justamente de columna. Ustedes pueden leerlo si lo desean. Destacar que en la columna, sin dudas, hay muchos momentos de apreciación personal, de pensamientos críticos, ¿no? De razonamiento, si se quiere, para dar a entender o dar a conocer aquello que yo pienso sobre un hecho determinado, sobre una figura determinada. Y en esta columna justamente muchos van a coincidir con los pensamientos del periodista o no, dependiendo de la línea editorial que hayan establecido. Ustedes pueden leer este ejemplo de columna si lo desean para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de columna periodística. Bien, y ahora sí vamos a hablar acerca de la editorial. Vamos a ver este video que justamente es básicamente parte de la mirada de Vicente y de Carlos para entender a qué nos referimos cuando hablamos de editorial. Editorial. De acuerdo a Vicente Leñero y Carlos Marín, el editorial es el género el cual una publicación da a conocer sus puntos de vista de un acontecimiento de interés actual. Su función es analizar y enjuiciar de acuerdo a su trascendencia. El editorial nunca aparece firmado porque representa el pensamiento de la empresa periodística en que aparece. La publicación o noticiario se responsabiliza social y legalmente por los juicios que se emiten. El editorial tiene estas características. Es un escrito sistematizado cuyo lugar tradicional es el periódico diario, pero aparece también en algunas revistas y noticiarios. Comenta los sucesos que cada empresa considera como los más importantes de la actualidad. Sirve para que el periódico exponga su propia doctrina y desarrolle la labor ideológica a que todo medio periodístico responde. Aparece en un lugar fijo, sección editorial, y se publica sin firma. Características generales. El editorial debe ser sustancioso, rico en ideas realmente sustanciosas, que cada frase tenga una razón, que no haya palabra inútil ni retorcimientos retóricos.
contundente, que vaya al grano del asunto, que exprese sin titubeos el juicio directo para que el lector no se quede a medias en relación con la conveniencia o inconveniencia de un determinado acontecimiento. Afirmativo, que no se limite a reprobar, sino que proponga soluciones. Penetrante, que no se quede en la superficie de los asuntos que aborda, sino que vaya más allá, que sepa exponer lógicamente futuras consecuencias, que descubra y exponga causas subterráneas de un determinado fenómeno de interés social. Ágil, que esté redactado con fluidez y claridad, con lógica y sin rebuscamientos, para que su lectura no resulte cansada, aburrida o incomprensible. Convincente, que trate de ganar con argumentos la voluntad de los lectores, que los mueva a pensar como la institución periodística. Piensa, pero sin imposiciones prepotentes, sin autoritarismo dogmático, sin terquedad absurda ni seración ideológica. Breve, que diga mucho en pocas líneas y trate de agotar en breve espacio temas que entresañan siempre tesis profundas y vastas. Trascendente, que sus juicios resulten perdurables y de influencia en la conformación de criterios. Juicios improvisados, ligeros, contradicen la función orientada de la editorial y ponen en riesgo de incredulidad y falta de propiedad a la publicación. Los juicios de una editorial deben buscar siempre el paso del tiempo. Estructura. El editorial requiere atrapar la atención del público con una entrada lo suficientemente atractiva como para despertar el interés y conservarlo sin decaimiento hasta el final del escrito. Estilo. El editorial está destinado a todos los lectores, entre quienes habrá sabios, ignorantes, sensibles, fríos, escépticos, apasionados, simpatizantes de la idea y contestatorios. Por lo anterior, el estilo debe ser comprensible, sin detrimento de la exposición lógica. Vicente Leñero y Carlos Marín hacen una clasificación de editorial. De lucha, que ataca, exige y sugiere, que es fundamentalmente combativo y doctrinario. De testimonio, que toma serenamente una posición y la fundamenta, que trata de convencer con razones lógicas y triunfar desapasionadamente. Aclaratorio e instructivo, que se propone explicar el hecho que lo suscita. Retrospectivo, que comenta lo sucedido con la satisfacción leve o mordazmente expresada de él. Ya lo decíamos nosotros. Necrológico, cuando el personaje o los personajes a que está dedicado merecen un sitio tan destacado en la publicación. Previsorio, que mira al porvenir, que sin pretensiones proféticas se adelanta convincentemente, la presente y elabora una hipótesis a futuro. Bueno, básicamente muy conciso, ¿no? Me parece que el trabajo de ambos artistas ha sido muy profundo y ha Editorial. llevado De acuerdo a Vicente Leñero y Carlos... a los autores a ver los tipos de formatos o de géneros periodísticos y ha llevado también a pensar a estos géneros periodísticos desde la redacción a través de diferentes puntos de vista, ¿no? Pero que siempre convergen en uno mismo, que es lograr que se entienda lo que se publique, lograr captar la atención del público y por sobre todas las cosas formar al periodista. Recuerden que ustedes pueden encontrar toda esta información en la bibliografía que en este caso les brindamos para poder nuevamente ahondar y profundizar el conocimiento de todo lo que venimos hablando. Tienen también la videografía para poder buscar cada uno de los videos que hemos tratado. Recordemos que muchos de ellos están acortados por cuestión de tiempo, pero pueden acudir al video completo en las diferentes plataformas. Recuerden también algo importantísimo, el manual del periodista, en este caso de Carlos y Vicente, que lo van a tener también a disposición para que puedan tener claro acerca de cada uno de los conceptos que hemos visto sobre los temas trabajados en esta clase número 8, ¿sí?
Estos temas y obviamente la bibliografía les van a ayudar a poder completar cada una de las autoevaluaciones que van a tener cuando realicen cada una de las evaluaciones que en este caso tienen dentro de la plataforma, ¿sí? Así que les pido que siempre tomen nota de cada uno de los videos, de cada una de las grabaciones que realizamos de cada clase, para que ustedes puedan resolver sin ningún inconveniente las evaluaciones finales. Ahora sí, recuerden que pueden hacerme preguntas a través del espacio de la plataforma, y yo voy a estar contestando a cada una de las preguntas e interrogantes que ustedes tengan, porque como bien sabemos, siempre es mucho mejor poder preguntar y aclarar ciertas ideas no resueltas para poder entender ciertos temas determinados y por sobre todas las cosas poder resolver los prácticos. Bien, señoras y señores, yo me despido de ustedes, agradezco nuevamente poder compartir con ustedes este espacio. Nos estaremos ya encontrando la próxima clase, en la clase número 9, ya vamos a incursionar en un nuevo módulo, el módulo número 4. Recordemos que estas capacitaciones las brinda la ULANS, la Universidad Latinoamericana del Nuevo Siglo, para que ustedes puedan perfeccionarse y puedan capacitarse en diferentes áreas. Mi nombre es Javier Iriarte y nos estaremos encontrando en la próxima clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.